El metro siempre ha sido mi refugio para observar a la gente. No soy de los que se entierra en el teléfono. Prefiero ver las historias que se desarrollan a mi alrededor. Pero después de lo que vi aquella noche, ya no quiero volver a subirme a uno. Era un martes cualquiera, alrededor de las 10 de la noche. La estación estaba prácticamente vacía, excepto por un grupo pequeño de personas esperando el último tren. Me senté en un banco al final del andén, lejos de los demás, simplemente matando el tiempo hasta que llegara mi tren. De repente, las luces comenzaron a parpadear. No era nada fuera de lo común. Las estaciones de metro son viejas y siempre tienen problemas de mantenimiento. Pero lo que pasó después fue diferente. Las luces se apagaron completamente durante unos segundos, dejando el andén sumido en una oscuridad total. Cuando volvieron a encenderse, noté algo extraño. 3 personas del grupo que estaba más cerca del centro del andén ya no estaban. Al principio pensé que tal vez se habían ido al baño o habían cambiado de andén, pero entonces escuché algo. Era un sonido bajo, un zumbido mezclado con un siseo, proveniente de las vías del tren. Me acerqué un poco, intentando ver qué era, y lo que encontré me dejó paralizado. Debajo de las luces parpadeantes, vi a 2 figuras humanoides, pero no eran humanas. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas brillantes que reflejaban la tenue luz del andén. Eran altos, delgados, y sus ojos brillaban con un tono amarillento que parecía penetrar en la oscuridad. Lo más perturbador fue lo que estaban haciendo. Uno de ellos sostenía a una de las personas desaparecidas, que parecía completamente inconsciente. El otro tenía un dispositivo extraño, como un cilindro metálico con luces azules que parpadeaban. Cada vez que el cilindro emitía un destello, el cuerpo de la persona se sacudía ligeramente, como si estuviera absorbiendo algo de ella. No pude moverme. Mi cuerpo estaba congelado por el miedo, pero mi mente gritaba que saliera de ahí. Finalmente, logré dar un paso atrás, y en ese momento, una de las figuras me miró. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí que mi cuerpo entero se paralizaba, como si algo estuviera controlándome. No es tu momento, escuché en mi cabeza, aunque ninguno de ellos había hablado. Las luces volvieron a parpadear, y esta vez cuando se encendieron, el andén estaba vacío. Las figuras habían desaparecido, al igual que las personas que habían estado allí antes. Todo parecía normal, excepto por el silencio abrumador que llenaba el aire. Cuando llegó mi tren, me subí temblando, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Durante días intenté convencerme de que había imaginado todo, pero las pesadillas no me dejan olvidar. En ellas, veo esos ojos amarillos, siempre observándome, siempre esperando. Y lo peor es que desde esa noche, cada vez que bajo al metro, siento que algo me está esperando, escondido en las sombras de los túneles. Empecé a ir a terapia hace 6 meses. Después de un colapso nervioso en el trabajo, mi familia me convenció de que necesitaba ayuda. Al principio, odiaba la idea. Abrirle mi cabeza a un extraño no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Pero el doctor Saúl tenía una forma de hacerte sentir cómodo, como si realmente entendiera lo que estabas pasando. Quizás demasiado bien. Al principio, todo parecía normal. Hablábamos de mi infancia, de mi relación con mis padres, de mi estrés laboral. Me escuchaba con atención, asintiendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas profundas pero nunca invasivas. Pero después de unas semanas, empecé a notar cosas extrañas. La primera vez fue durante una de nuestras sesiones. Estábamos hablando de mis sueños recurrentes, en los que siempre me veía atrapado en un lugar oscuro, rodeado de figuras que no podía identificar. Cuando describí uno de los sueños, Saúl se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. ¿Y esas figuras tenían ojos amarillos?, preguntó, interrumpiéndome.
Me quedé helado. No recuerdo haber mencionado nada sobre los ojos, pero en ese momento su pregunta parecía lógica. Asentí lentamente, y él sonrió, como si supiera algo que yo no. Interesante, dijo, anotando algo en su libreta. Esa noche tuve el mismo sueño, pero esta vez fue diferente. Las figuras se acercaron más, y por primera vez pude ver sus rostros. No eran humanos. Sus ojos eran largos y verticales, y sus bocas eran finas, casi inexistentes. Desperté gritando, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Cuando le conté esto al doctor Saúl en nuestra siguiente sesión, él simplemente sonrió. Es natural, dijo. A veces, la mente intenta mostrarte cosas que has olvidado. La palabra olvidado me golpeó como un ladrillo. ¿Qué había olvidado? ¿Por qué hablaba como si supiera más de lo que decía? A partir de ese momento, empecé a prestar más atención. Noté que nunca lo veía comer ni beber. Incluso cuando nuestras sesiones se extendían por horas, él nunca tocaba el vaso de agua que tenía en su escritorio. Su piel, que al principio parecía normal, ahora me parecía demasiado lisa, casi plástica, y sus ojos, cada vez que me miraba, sentía que estaba viendo más allá de mi exterior, como si estuviera analizando mi interior. Un día, decidí confrontarlo. «Doctor Saúl», dije, intentando sonar tranquilo, ¿alguna vez siente que entiende demasiado bien a sus pacientes? Él se quedó en silencio por un momento, luego sonrió. Esa misma sonrisa que ahora me parecía aterradora. Quizás porque los escucho mejor que nadie, respondió. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, pero él cambió de tema rápidamente, hablando sobre mis sueños otra vez. Esa noche, revisé su tarjeta de presentación, buscando información sobre él. No había nada fuera de lo común. Un número de teléfono, una dirección de oficina. Pero cuando intenté buscar su nombre en internet, no encontré nada. Ni artículos, ni reseñas, ni registros. Era como si no existiera fuera de esa oficina. Lo más perturbador ocurrió durante nuestra última sesión. Estábamos hablando de mi infancia cuando él se inclinó hacia adelante y dijo algo que me heló la sangre. Recuerda, esto no es nuevo para ti. Ellos te han estado observando desde siempre. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?, grité, pero él no respondió. Solo me miró con esos ojos oscuros, y por un momento, juro que vi un destello amarillo en ellos. No volví a verlo después de eso. Cancelé mis sesiones y bloqueé su número, pero algo no está bien. Desde esa última sesión, siento que estoy siendo observado. A veces, cuando paso frente a un espejo, creo ver una figura detrás de mí, pero cuando me giro, no hay nada. No sé quién o qué era el doctor Saúl, pero estoy seguro de que no era humano. Y creo que él despertó algo en mí que debería haber permanecido dormido. Trabajo como analista en un archivo gubernamental. Mi día a día consiste en revisar documentos antiguos y digitalizarlos. Un trabajo aburrido pero cómodo. Me gustaba pensar que estaba preservando la historia, aunque la mayoría de los archivos que manejaba eran insignificantes. Informes obsoletos, inventarios militares de hace décadas, cosas sin importancia. Todo cambió la semana pasada, cuando recibí una asignación inusual. Mi jefe, el señor Martínez, me entregó una carpeta etiquetada como Nivel Omega, solo personal autorizado. No era común que algo tan clasificado pasara por mis manos. Me explicó que mi tarea era simplemente verificar que los documentos estuvieran completos antes de enviarlos a un departamento superior. No debía hacer preguntas ni leer más allá de lo necesario. Solo haz tu trabajo y no te metas en problemas, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Abrí la carpeta esa misma tarde,
esperando encontrar más papeleo aburrido. Pero lo que vi dentro no tenía sentido. Los primeros documentos eran informes sobre incidentes aéreos no identificados, fechados en los años 70 y 80. Mencionaban objetos que habían sido detectados por radares militares, pero que desaparecían sin dejar rastro. Lo extraño vino después. Unos documentos detallaban algo llamado Proyecto Génesis. No estaba claro de qué se trataba, pero había gráficos y diagramas anatómicos que no eran humanos. Uno de ellos mostraba un cuerpo delgado, cubierto de escamas, con extremidades largas y ojos verticales. Debajo del dibujo había una anotación que decía: Sujeto 7B, integración exitosa. Mi piel se erizó. ¿Integración? ¿Qué significaba eso? Sentí que estaba viendo algo que no debía, pero no pude detenerme. En las siguientes páginas encontré una lista de nombres. Algunos me eran familiares: políticos, empresarios, incluso figuras públicas. Todos ellos estaban marcados con un símbolo extraño, un triángulo con un ojo en el centro. El título del documento decía: Operativos activos. Mi respiración se aceleró. Cerré la carpeta rápidamente y miré a mi alrededor. La oficina estaba vacía, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. Decidí terminar mi turno lo más rápido posible y salir de allí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los diagramas y las palabras integración exitosa resonaban en mi cabeza. Pero lo peor ocurrió al día siguiente. Cuando llegué al trabajo, el señor Martínez estaba esperándome en mi cubículo. Su expresión era seria, más de lo normal. «Necesito que vengas a mi oficina», dijo sin darme tiempo a responder. Me llevó a una sala de reuniones vacía y cerró la puerta detrás de nosotros. Entonces, se giró hacia mí y por primera vez noté algo extraño en sus ojos. Eran demasiado oscuros, como si no reflejaran la luz. ¿Abriste algo que no debías?, preguntó, su voz baja pero cargada de amenaza. Intenté negarlo, pero algo en su mirada me hizo confesar. Solo lo revisé superficialmente, como se me indicó. Se acercó un paso más, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. Por un instante, su piel pareció moverse, como si algo debajo de ella estuviera ajustándose. Fue rápido, apenas un destello, pero suficiente para confirmar que no era humano. «No te preocupes», dijo con una sonrisa que me pareció más un aviso que un gesto de amabilidad. «Esto se resolverá pronto». Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta deslizada bajo mi puerta. No tenía remitente, pero dentro había una sola hoja con un mensaje. «Sabemos lo que viste. Mantén la boca cerrada». Desde entonces, he notado cosas extrañas. Mi computadora tiene interferencias constantes, y mi teléfono recibe llamadas de números desconocidos en las que nadie habla. Peor aún, cada vez que paso cerca de mi oficina, siento que alguien me observa desde las ventanas. Sé que algo está pasando dentro del gobierno, algo que no debería haber descubierto. Pero ahora, no estoy seguro de que pueda escapar de ello. Cuando me uní al equipo de investigación para explorar una caverna subglacial recién descubierta en la Antártida, pensé que sería el mayor logro de mi carrera como geólogo. El proyecto estaba financiado por una organización privada misteriosa, pero el dinero era bueno y la oportunidad única. Acepté sin hacer demasiadas preguntas. El objetivo era claro: estudiar las formaciones geológicas bajo el hielo y determinar si la caverna contenía microorganismos antiguos. Éramos un equipo de 6, científicos, ingenieros y yo, el geólogo. El acceso al sitio era complicado, con temperaturas extremas y semanas de aislamiento. Pero todos estábamos emocionados, especialmente cuando finalmente alcanzamos la caverna.
Era gigantesca, con paredes de hielo que brillaban como espejos bajo nuestras linternas. El aire era sorprendentemente cálido, gracias a una fuente geotérmica que mantenía la temperatura por encima del punto de congelación. Pero lo que más nos sorprendió fue el suelo. No era roca ni hielo. Era un material negro y liso, como obsidiana, pero que parecía absorber la luz. «Esto no es natural», dijo el Dr. Keller, nuestro jefe de equipo, mientras tomaba una muestra. Su tono estaba lleno de asombro, pero también de preocupación. Esa noche, mientras analizábamos las muestras, los resultados no tenían sentido. La obsidiana no era roca, era una sustancia compuesta de materiales desconocidos, algo que no debería existir en la Tierra. Lo más extraño fue cuando Keller notó un patrón en las muestras, símbolos microscópicos, como si alguien hubiera grabado palabras diminutas en la superficie. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a ponerse raras. Cada noche, escuchábamos sonidos provenientes del fondo de la caverna, un zumbido bajo que resonaba en las paredes. Los generadores de energía fallaban constantemente, y algunos miembros del equipo comenzaron a quejarse de dolores de cabeza y pesadillas. Pero lo peor ocurrió al cuarto día. Mientras explorábamos una sección más profunda de la caverna, encontramos algo enterrado en el hielo. Parecía un artefacto, una estructura metálica en forma de espiral, con un diseño intrincado que no coincidía con nada que hubiéramos visto antes. Keller insistió en desenterrarlo, y aunque algunos de nosotros teníamos dudas, nadie se atrevió a contradecirlo. Cuando finalmente lo liberamos, la espiral comenzó a emitir una luz tenue, azulada. El zumbido que habíamos escuchado antes se intensificó, y el suelo bajo nuestros pies pareció vibrar. Fue entonces cuando lo vimos. Desde las sombras al final de la caverna, algo se movió. Eran figuras altas y delgadas, con piel brillante que reflejaba la luz de nuestras linternas. Sus ojos eran amarillos, verticales, y nos observaban con una calma inquietante. No hicieron ruido, no mostraron hostilidad, pero su mera presencia nos paralizó. «Esto no es posible», susurró Keller, su voz temblando. «Esto no son humanos». Uno de ellos dio un paso hacia nosotros, levantando una mano. Un destello de luz llenó la caverna y sentí como si mi cuerpo se desintegrara por un instante, solo para volver a formarse. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El resto del equipo había desaparecido. La caverna estaba en completo silencio, y el artefacto ya no estaba. Corrí hacia la salida, tropezando con el suelo resbaladizo, y emergí al frío exterior. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había marcas en mi piel, líneas finas que formaban un patrón similar al de los símbolos en las muestras. Logré contactar con el equipo de soporte, pero cuando llegaron, todo estaba diferente. La caverna parecía haber colapsado, y no había señales del resto del equipo ni del artefacto. Nadie creyó mi historia, y la organización rápidamente me envió de vuelta, diciéndome que no hablara con nadie. Desde entonces, he tenido sueños extraños, visiones de esos ojos amarillos observándome desde la oscuridad. A veces, siento que algo dentro de mí no es como antes, como si hubiera cambiado. Y lo peor es que, cada noche, escucho ese mismo zumbido, como un recordatorio de que lo que encontramos bajo el hielo nunca se fue realmente.